Hola, yo soy el pastor Vladi. Estamos en el estudio del Evangelio de Marcos, en la serie El Padre, y hoy veremos el tema ¿Quién envió a Jesús? Y con la misma alegría de siempre, les damos la más cordial bienvenida a otro estudio. Hoy estaremos viendo el tercer estudio y antes de empezar, me gustaría que me acompañara en una oración. Mi buen Dios, tenemos tanto deseo de compartir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a hacerlo de una forma que honre tu palabra, que confirme tu palabra, que no traicione tu palabra, pero que también pueda ser por cada uno de los que vean este estudio conectado, de tal manera, Señor, que haya una cercanía más a ti, a tu palabra, a tu escritura, a tu esencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Como ya he mencionado, este es el tercer estudio de la serie de El Padre y hemos visto en primer lugar el origen del concepto Abba, que más que una persona es un concepto teológico del segundo templo y que Jesús utilizó de una manera educacional mientras él estaba aquí y que también confirmamos que él es el mismo Padre, ¿verdad? Él es el mismo Padre y lo veremos más adelante debido a lo que está escrito. También vimos en un segundo tema que quién estuvo en el cielo mientras Él estuvo aquí en la tierra y cuando el Salmo señalaba en el rollo está escrito de mí. Y hoy queremos cerrar con lo que hemos venido enseñando y para ello regresamos al verso que nos ha llevado a poder compartir todo esto con ustedes. Está en Mateo 9:37 y dice así: El que, el que recibe en mi nombre a uno de estos siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Como usted se ha podido dar cuenta en los últimos tres estudios, esto no ha sido fácil y es tan solo por un estudio serio que hemos llevado a lo largo de los años que nos atrevemos de alguna manera a enseñar esto, pues cuestiona muchos de los paradigmas y doctrinas con las cuales hemos crecido y que la mayoría de nuestros hermanos creen, pero que nosotros señalamos que al estudiar verdaderamente el texto, más allá de tan solo una traducción o una costumbre o una religión, sino al ir más allá de todo esto, encontramos verdaderas joyas y no podemos callar lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. Ahora, ¿quién envió a Jesús entonces? ¿Será que en el cielo hay un ser distinto a Él? Si Él es el Hijo, como lo hemos visto, habrá un ser mayor a Él, porque tendemos a ver hijo, especialmente con respecto de Jesús, a un junior, a un ser distinto de Él. Y a lo largo de la historia estas interrogantes se han quedado sin respuesta o con preguntas muy basadas en la filosofía, sobre todo en la filosofía griega, en un mal entendimiento de los escritos judíos, es decirlo, del Evangelio, especialmente porque se lo trató de descifrar 2 siglos después, pero desde la plataforma de alguien que influyó mucho con sus filosofías, un judío llamado Filón de Alejandría, que de él hemos hablado. Ahora, si tomamos como punto de partida que alguien distinto a él le envió, o sea, por ser él un enviado, entonces caemos en una posible idolatría, pues él mismo es quien enseña en Marcos capítulo 12, y leámoslo por favor, versículo 29, Jesús respondió: el más importante es decir, el mandamiento más importante, escucha Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, no hay alguien más que un Dios. Y el hecho de que ese ser sea uno significa que no existen brechas en él, que no hay como hoyos en él, espacios abiertos, sino que él lo abarca todo. Hoy queremos recordar esto confirmando los estudios que ya hemos tenido, pero queremos estudiar un concepto que nos ayudará a aclarar las preguntas que hemos planteado y que todavía no hemos respondido. Ahora, si se trata de entender las escrituras fuera de su contexto, es decir, 2000 años después, 3500 años después de que fue escrita, y solo vemos Dios ahí, lo hacemos de una manera simple y terminamos con algunas ideas equivocadas, porque no entendemos la magnitud de todo lo que se está presentando allí. Por ejemplo, para nosotros en el siglo XXI, el término Dios, vamos a hablar del término Dios, representa el ser supremo y es asociado debido a la etimología que trae con la luz, con el día, con la bondad, etcétera, etcétera. No quiero decir que esto sea inexistente, por supuesto. Dios existe y es un solo ser creador de todas las cosas. Pero lo que quiero señalar es que la escritura no lo presenta tan sencillo, no lo presenta tan fácil de esa manera, sino que hay todo un ejercicio alrededor de la persona, la función y el nombre de Dios. No es tan fácil decir Dios y saber nosotros a qué nos referimos o a qué se refiere la escritura, por ejemplo, con el nombre Elohim, con la palabra Elohim, que es la primera alusión que la Biblia hace de el Creador. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 para que lo comprobemos. Dice, en el principio, Dios, dice la traducción, yo lo pongo entre paréntesis, Elohim creó los cielos y la tierra. Pero para nosotros, Dios es como solamente un ser, una persona, un ser que está creando. La escritura en hebreo grita muchas otras cosas que necesitamos empezar a comprender para responder quién, de una vez por todas, es quien ha enviado al Señor, a Jesús. Elohim, entonces, como lo dice la Biblia, la Biblia hebrea, no es tan simplemente una persona. Y como lo hemos estudiado, esta palabra Elohim no solo habla en la escritura de Dios, sino tiene muchas otras referencias que podemos agrupar en cuatro grupos de personas. En primer lugar, la Biblia lo aplica a humanos. Un Elohim pueden ser los jueces, pueden ser nobles, pueden ser gobernadores, pueden ser personas que Dios ha puesto en eminencia, pueden ser, pero tiene un uso para humanos. Cuando alguien está en eminencia, especialmente en la capacidad de juzgar, la Biblia ha hablado de estos como Elohim. Esto podemos comprobarlo con algunos textos, especialmente en Génesis 6, cuando habla de los hijos de Dios. Ahí no está hablando de ángeles, sino está hablando de nobles humanos. Y si usted quiere pues empaparse un poquito más de eso, le invitamos a ver la porción de Noaj en la escritura, en la serie, las porciones semanales. Pero bueno, que sepa que esto es un uso que se le da a la palabra Elohim. El segundo uso que se le da a la palabra Elohim muchas veces es a los mensajeros de Dios. Por ejemplo, dice que Dios descendió al monte, pero eso dice la traducción. La palabra que usa la escritura es Elohim descendió en el monte. Y cuando vamos al Evangelio conectamos que esta persona que descendió
al monte del Sinaí, me refiero a cuando se entrega la Torá a Moisés, eran ángeles, eran Elohim. Y entonces cuando alguien habla de parte del Creador, también en la escritura se le da el nombre de Elohim, especialmente a los llamados mensajeros. Por eso la palabra ángel en hebreo es mensajero, pero cuando trae un mensaje de Dios dice, y dijo Elohim. Y no es que él sea Elohim, sino que como está leyendo un decreto de parte de Dios, se le llama Elohim. Pero no era Dios el que estaba, por supuesto, Dios es el autor intelectual, el creador es el autor intelectual, pero ahí se estaba refiriendo a un mensajero, a un ángel. Esta es la segunda acepción. La tercera acepción de la palabra en la escritura son las deidades falsas. Los Elohim de las naciones, dice algunas veces la escritura, hablando de deidades falsas. Ni siquiera quiero otorgarles la palabra de Dios. Pero en relación al Creador, la palabra Elohim representa la plenitud de los atributos con los cuales Dios creó el universo. Por lo que leímos y también por el desarrollo de la palabra. La palabra Elohim viene del sustantivo el, que significa, a diferencia de la raíz latina, Dios, día, la palabra el quiere decir poder, el todopoderoso. De hecho, cuando leemos en la Biblia El Shaddai, lo traducen como Dios todopoderoso. Y él entonces es una raíz semítica para referirse al Creador. De hecho, es la palabra más simple de donde viene la palabra Elohim, que se aplica a Dios. El Shaddai, el Roé, Él. Son palabras, o es una palabra que usa a Dios con algún adjetivo calificativo y que, repito, significa todo poder, significa poderosísimo, está asociada con el poder. Esta palabra en hebreo evoluciona, y la Biblia lo registra, a la palabra Eloah. Y Eloah ya tiene también no solo el componente masculino de él, sino tiene un componente femenino. Entonces ya esto quiere decir que abarca todo el universo. Cuando en la Biblia se usa el constructo, es decir, en la palabra de, en función de Dios, el Dios de Israel, se usa esta palabra, el Eloah, Elohei, dicen, pero es el Eloah de Israel. Y que, he de decirlo, esta palabra quizás es la que más se asocia al concepto que nosotros tenemos de la palabra Dios hoy en día, Eloah. Pero cuando ya se lleva a Elohim, y a pesar de ser la primera palabra que aparece en la escritura, pero si hacemos un estudio serio, nos damos cuenta de este desarrollo que ahora estoy compartiéndole a usted. Elohim ya es un plural, y no es que se trate de muchas personas, porque cuando se refiere a Dios se lo conjuga en singular, porque Dios es uno. Haciendo este ejercicio exegético nos vamos a dar cuenta que cuando se refiere al Creador, la palabra Elohim, por eso se conjuga con los verbos en singular, en tercera persona, nos podremos dar cuenta que se refiere a la esencia del Creador, pero en función de todos los atributos que Él utilizó para la creación. Por eso dice en el Reshit, en el principio, Elohim, es la plenitud de los atributos de Dios, empezaron la organización de la tierra, del universo. En la teología del Segundo Templo y en mucha literatura del Segundo Templo, se cree que Dios tenía hasta 70 atributos, también les llaman nombres, pero 70 atributos de poder. Por supuesto, todo eso partiendo del nombre de Él, pero es lo que quiere decir la palabra Elohim, la plenitud, lo completo de todos los atributos que Dios tiene. Pero esos atributos el hombre no puede tolerar. El hombre no puede tolerar, tal y como está escrito en Éxodo 33:20, dice, y añadió, esto es Elohim, no puedes ver mi rostro,
porque nadie me puede ver y vivir. Y hemos explicado ya un poquito cómo es que funciona esto, también en esta misma serie de Marcos. Yo no sé cuántos atributos son, si son 70, si son 72, si son infinitos. Lo que sí sé es que Elohim revelado no lo podemos soportar, nos desintegraría. Y esta es la razón por la cual cuando el hombre peca, Dios coloca un par de querubín en la entrada del jardín, antes de donde estaba el jardín de la, el jardín del, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida. Dios sabe que este hombre que ha pecado necesita, y que está fuera del jardín, necesita volver al jardín para acceder al árbol de la vida. Pero el hecho de que Dios esté ahí significa que es imposible para el hombre entrar, porque sería desintegrado, porque ha pecado. No puede tener contacto, relación con Dios. Entonces Dios idea otro plan. El plan empieza colocando a estos querubín para que el hombre no pueda entrar, protegiendo al hombre, y luego Dios mismo empezando a investigar y empezando a desarrollar su plan, de cómo Él va a llegar la salvación. Entonces no hay manera que el hombre pueda encontrar a Dios, no hay manera que el hombre, desde la perspectiva del hombre, desde la iniciativa del hombre, pueda relacionarse con Dios. Tiene que ser Dios, tiene que ser un plan de Dios, tiene que ser una obra de Dios, tiene que ser Dios relacionándose con el hombre. Y por eso leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 13, y dice así: pues cuando Dios, entre paréntesis le he colocado el nombre que hizo esta promesa, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Versículo 14, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Esta promesa la hizo el nombre inefable de Dios, que es uno de los atributos de Dios, uno de sus nombres, que representa la justicia. Y sucede cuando en el capítulo 22 de Génesis, Abraham no niega a su hijo a Dios. El escritor de la carta de los Hebreos señala que esta es la salvación que Dios juró a Abraham, y que lo hace por sí mismo, porque no había alguien mayor por quien entregar esta promesa. Y por eso le dice: te bendeciré, es decir, te salvaré. La bendición es la salvación. La bendición es el injertar de este hombre, Abraham, en Dios por medio de la fidelidad de Dios. Y cuando este hombre es injertado, recibirá las promesas de la vida eterna. Abraham fue el que recibió esa promesa, y luego todos los que son de la fe de Abraham la hemos recibido. Hemos recibido esa promesa, y hoy en día estamos esperando la manifestación, la garantía. Dios le ha dicho a Abraham: te adoptaré, serás mi hijo, yo seré el Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Abraham será un mecanismo de bendición. Eso quiere decir: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en hebreo eso querría decir: en ti serán injertadas cualquiera de las naciones de la tierra. Y por eso muchas veces les dijo: multitud de goín, multitud de gentiles vendrán a ti. Yo te adoptaré. Y el hecho de que no tiene alguien mayor por quien jurar, esto es uno de los atributos de Elohim, que es Yud He Vav He, pero que es la justicia, ahora lo está diciendo. Ahora hay una explicación que quiero agregar, que el Evangelio da, que también nos ilustrará mucho lo que sigue. Y vamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en el Mesías Jesús. Ahora, quiero aclarar entonces aquí que el nombre de Jesús, ya lo veremos más adelante escrito, Yehoshua, quiere decir Yud He Vav He, salva. Es decir,
el atributo de la justicia que estamos hablando aquí, salva. El apóstol está diciendo pues que aprendamos de esa actitud que hubo en el Mesías Jesús, en Yud-He-Vav-He, salva, que es la función salvadora de Dios aquí en la tierra. Y esto es importante conectarlo, que como Él no pudo por alguien más otorgar la salvación, cuando Él establece que la única forma de hacerlo es venir acá, es que nace esto del Hijo, es que nace la promesa, es que empieza, bueno, nacer es una forma de decirlo porque siempre estuvo en la mente de Él, Él es todopoderoso, Él es sabio, pero que es una función, el Hijo es una función, Él es la función de Él, es el Creador cuando Él dice, bueno, no estoy dando mi promesa, y si nadie más lo puede hacer, yo mismo voy a ir. Eso es lo que está ocurriendo. Versículo 6. El cual dice, aunque existía en forma de Elohim, o sea, Jesús Yehoshua, Jehová salva, una persona, existía en forma de Elohim. O sea, Él era la plenitud de los atributos. Él era el Dios todopoderoso, el creador del universo, nadie mayor que Él. No consideró ser igual o ser Elohim como algo a que aferrarse. ¿Por qué? Porque estableció que que Él había jurado que Él lo iba a hacer. Y entonces, ¿qué hizo? Versículo 7. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De sus atributos, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer unas conexiones muy importantes. El versículo 8 cierra diciendo, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta porción es muy profunda, pero lo que quiero tomar y recalcar, como lo he mencionado en la lectura, son dos cosas. En primer lugar, Él existía, Él en forma de Elohim, o sea, Jesús, antes de venir a la tierra, era el Todopoderoso, era el de todos los atributos, el Creador. Pero para venir a la tierra, se despojó. Se despojó de todos sus atributos, excepto el de la salvación. Por eso tomó el nombre de Yud-He-Vav-He, salva, es decir, Yehoshua. Y por eso la función que se le otorga mientras estuvo aquí en la tierra es la del Hijo, el Hijo del Hombre. Pero esto no quiere decir que haya un papi, sino que es una función que se le otorgó a Dios, que se despoja de la plenitud de sus atributos, de Elohim, sin dejar de ser Dios. Y esto es muy importante que lo conectemos. Sin dejar de ser Dios, se despojó de sus atributos para tomar uno solo. ¿Cuál era? El de la salvación. El de la salvación. Quizás una forma más fácil de conectarlo y de entenderlo, y para poner un ejemplo, es para aquellos que han llevado matemática avanzada, por lo menos en cuarto, quinto bachillerato en adelante. Cuando un número es multiplicado por dos veces, se dice que tiene un exponente a la 2, ¿verdad? Por ejemplo, 2 por 2 nos da 4, pero si ponemos el 2 y encima le ponemos al cuadrado, es lo mismo, son 4. El mismo número multiplicado por X número de veces, por ejemplo, 2 multiplicado por 2 7 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ahí están 7, no sé cuánto es eso, porque no lo llevé, pero es 2 a la séptima potencia. Lo que tenemos que conectar es que Jesús era esta integral. Jesús era, o es, pero antes de venir también, es la totalidad de los atributos de Dios, el exponente de Dios al atributo que sea. Y cuando estuvo en la tierra, se derivó, se disminuyó a una potencia, la potencia del Hijo, la potencia de Yud-He-Vav-He, o como lo traduce la Reina Valera, de Jehová
salva. Esto lo podemos ver en una de sus más sencillas parábolas, como lo es las parábolas que tienen que ver con la semilla. Vino en forma de hombre, semejante a nosotros. Se miraba como usted, pero no era como uno de nosotros. Era semejante, porque Él era Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios. Y de lo que se despojó fue de sus atributos. Y como también ya lo hemos visto, y lo voy a recalcar al final, también sus mishpatim, es decir, sus procedimientos y sus promesas. Por eso, Saulo agrega en Colosenses capítulo 1, versículo 15 lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Porque está disminuida la una. El primogénito, o sea, el principal, el uno de toda la creación. Él es el Reshit de la creación. Él es Elohim. El Elohim, solo que disminuye a uno del Creador. Y por eso agrega el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Lo que necesitamos conectar es que el mismo ser que creó los cielos y la tierra vino aquí. No un hijito, no un junior. No es que haya un Padre Todopoderoso en el cielo, es Él. Lo que pasa es que cuando estuvo aquí en la tierra, se le conoció con su función de Bar o Ben Adam, o hijo. Pero a la pregunta de quién le envió, que nos planteamos al principio de estos estudios, fue Él mismo, porque debido a su juramento, no había otro más grande que pudiera venir. En la escritura hay un ejemplo de esto muy didáctico que se lo quiero contar. Recordará usted la historia de Esther, luego de que ella y Mardoqueo toman el control del reino asuero, justo después de la muerte del malvado Amán. Ellos piden que se anule el edicto de lo que Amán ha hecho, y el rey responde: esto no se puede hacer, pero aquí está mi anillo para que ustedes escriban uno nuevo. No es posible anular la palabra de Dios. Y si Él estableció que nos salvaría, aún si Él mismo tuviera que venir, Él lo iba a hacer, porque el juramento está a ese nivel. Él no envió a un tercero, Él no envió a un junior, no envió a una parte pequeña de Él. Él lo disminuyó. Él se disminuyó a sí mismo, y por lo tanto es importante conectar que mientras Él estuvo aquí, sus atributos, sus promesas, en hebreo se dice los hukim, sus procedimientos, en hebreo mishpatim, se quedaron en el cielo. Y cada vez que Él oró consultando, dijo Padre, Él estaba viendo y buscando como en un archivo cómo iba a aplicar la palabra que estaba en el cielo. Porque por eso el Salmo 119, como ya lo hemos visto, dice: para siempre, oh Adonai, permanece tu palabra en los cielos. Y cuando Jesús estuvo en la tierra y en sus momentos de oraciones, Él estaba consultando los derechos. Cuando Jesús lo sufrió, como también ya lo hemos visto, cuando le preguntaron ¿cuándo vas a venir? Y Él dijo: no lo sabe nadie sino mi Padre. Es Él mismo, pero no en la función del Hijo, sino Él en la función en el cielo. Así que cuando Jesús está aquí en la tierra, permanecen en los cielos, en el reino al cual nosotros no tenemos acceso. Ningún hombre ha tenido acceso jamás. Así que no hay nadie en el cielo, sino solo un trono de gloria. Y cuando Él quiere enviar a un mensajero a dar su palabra, le envía esa palabra porque Él está en un lugar donde no puede entrar alguien más. Y cuando Él bajó a la tierra, Él dejó su palabra
Él dejó sus mandamientos, Él dejó sus procedimientos, Él dejó sus atributos para venir a cumplir la función de humillarse y ser Salvador para nosotros. Abba, Abba no es una persona, como se lo estudió desde el griego. En el hebreo, Abba es un concepto. Por supuesto que esto no quiere decir que Dios no sea Padre, pero no es un Padre distinto de Jesús. Es Jesús mismo, que también es el Padre de la viuda, el Padre del huérfano, el esposo de la viuda. Es el mismo Dios. Y concluyo diciendo lo que está escrito, lo que ha estado escrito desde siempre en la Escritura. Escucha, quien quiera que seas, escucha, pueblo de Dios. El, el Adonai, el Salvador, el de la justicia, nuestro Elohim, el que tiene todos los atributos, Él es uno. Él es uno. Y hoy conectamos que ese uno, que ese ser, que estaba en los cielos, que empieza a desarrollar su plan de salvación, establece que nadie más puede salvar al hombre y por lo tanto se va a llevar la esencia de su persona aquí en la tierra y prepara toda una teología, prepara toda una enseñanza para que nosotros sepamos cuando Él está en el cielo, Él es Elohim, Él es Adonai. Cuando Él está aquí en la tierra, Él es el Hijo, Él es el Bar Enosh, Él es el Ben Adam, Él es el Cristo, el ungido para llevar la salvación. Y en el cielo permanece su palabra, permanecen sus atributos. Y por eso Él ora, por eso Él consulta, por eso conectamos que orar es entrar en juicio, es activarnos, es ser participar en un juicio. Y por eso Él pide por nosotros, Él intercede por nosotros para ver cómo Él nos puede guardar, cómo nos puede salvar a nosotros. Espero que me haya dado a explicar. Y yo le invito a que estudiemos juntos, yo le invito a que compartamos juntos, yo le invito a que si usted tiene alguna duda, lo participe y podemos hacer lo que tengamos que hacer para explicar esto de una mejor manera, para que la luz de la escritura nos ilumine a todos, por supuesto. Y si usted está en desacuerdo conmigo, tiene todo el derecho a estarlo. Solo le pido que lo guarde y no lo rechace, sino que lo estudie, lo busque. Porque, como dijo Thomas Jefferson, la verdad, la verdad es necia. Eventualmente surgirá. Nosotros no la tenemos, pero sí que somos estudiantes de ella. Bendito sea el Señor. Le invito a que se conecte a nuestras redes y se suscriba a nuestras redes, tanto en Facebook, nuestro canal de Iglesia Cristiana Misión de Femisco, como en Instagram y también en el canal de YouTube, en donde encontrará muchos otros estudios similares a estos, que tenemos una óptica de unidad de la Escritura. Yo le invito a cerrar sus ojos por un momento y rendirle gloria.
Que Dios lo bendiga. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora. Hasta pronto.